Bien, para empezar a realizar el siguiente problema, primero que nada se tiene que saber lo que es un perímetro, un semiperímetro y un área. Para empezar, el perímetro es la suma de todos los lados de la figura y se representa con la P mayúscula. Entonces quiere decir que P mayúscula es igual al lado 1 más lado 2 más lado 3 y más los lados que tenga la figura, los lados que sean necesarios. El chiste es que todo esto se suma. Después, el semiperímetro es la mitad del perímetro y esto se representa con P. Entonces, si el perímetro es la suma de todos los lados, el semiperímetro va a ser la mitad de lo que de esto. Se representa con esta pequeña fórmula. Y por último, el área, que es la medida de la superficie de la figura. Se representa con esta fórmula. Esto quiere decir que se tienen que sumar todas las coordenadas de esta manera, siempre recordando que con el que se inicia, se termina. Aquí no importa cuántos sean, siempre recuerda que con el que inicies, con la coordenada que inicies, es con la que debes terminar. Eso es. Y bueno, sabiendo esto, podemos empezar a realizar el ejercicio. Para empezar, este problema que dice hallar el área, perímetro y semiperímetro del siguiente triángulo cuyas coordenadas son A, 4,2, B, 6,5 y C, menos 3,6. Bien, para resolver todo esto hay que recordar lo anterior que se mencionó sobre el área, perímetro y semiperímetro. Recordando esto, vamos a empezar a calcular los puntos en donde se encuentra cada coordenada, ¿ok? Bien, como primer punto se va a ubicar a 4,2. Para empezar, estos dos son positivos. Entonces se ubica 4, que es este, 2, que es este. Entonces con su regla van a marcar la línea. Que quede exacta. Listo, entonces el punto quedaría aquí. Entonces se coloca A es igual a 4,2. Aquí se encuentra el punto A. Como siguiente se va a buscar el punto B. El punto B es 6,5. Entonces, 6 que está aquí, 5 que se encuentra acá. Igual trazamos con nuestra regla. Aquí quedaría el punto B. Y por último se va a ubicar el punto C. El punto C dice que es menos 3,6, que sería acá. Entonces, trazamos con la regla. Y aquí quedaría el punto C. Una vez teniendo esto, se van a unir los puntos para crear nuestro triángulo. Entonces unimos. Listo. Este sería nuestro triángulo y podemos pasar a buscar como primer punto el perímetro. Bien, para empezar a sacar el perímetro hay que recordar que hay una fórmula base, que sería esta, que es raíz cuadrada. Adentro de raíz cuadrada va x2 menos x1 y después y2 menos y1. Para saber esto, regresamos a nuestro plano, en el cual en cada uno de estos puntos se va a poner como tú quieras, x1 o x2. Ok, entonces empezamos con A. A la A le vamos a poner el 4 va a ser x2 y el 2 va a ser y2. ¿Se quedó claro? Entonces AB va a ser x1 y y1. Teniendo estos puntos, podemos empezar a graficar la fórmula. Bien, si se preguntan por qué de A a B, es porque tenemos que calcular el perímetro. Y como se explicó hace unos minutos, para sacar el perímetro se suman todos los lados de la figura. En este caso se sumará, se sacará la distancia del punto A al punto B, después del punto B al punto C y del C al A. Una vez teniendo estas distancias se podrá realizar la suma y de la suma se sacará el perímetro. Entonces iniciamos sustituyendo x2, que sería 4, menos x1, que sería 6. Todo esto al cuadrado. Se abre paréntesis y se sustituye y2, que sería 2, menos 5, menos y1, que sería 5.
Después de esto se empieza a realizar la operación, la primera operación, que sería 4 positivo menos 6 sería 2 al cuadrado. Después 2 menos 5 sería 3 al cuadrado. Teniendo esto se vuelve a colocar la raíz cuadrada, claro, y sería 2 al cuadrado, sería 4, todo esto más, aquí se realiza una suma, siempre se va a realizar la suma, y después 3 al cuadrado, que sería 9, se realiza la suma, que sería 4 más 9, serían 13, y después con tu calculadora, en este caso va a ser esta, se va a sacar el resultado, que sería raíz cuadrada de 13, que serían 3.6. Se coloca, todo esto es igual a 3.6. Entonces tenemos entendido que la distancia de AB es de 3.6, que serían estos puntos. Bien, después se tiene que sacar la distancia de B a C, entonces se coloca D, distancia de BC, y igual la fórmula. Igual, se tienen que colocar los valores. Entonces vamos a decir que 6 es x2, 5 es y2. Después, menos 3 va a ser x1 y menos 6 y1. Teniendo esto claro, se puede comenzar a realizar la operación. Se colocan los paréntesis, x2, que sería 6, menos x1, que sería menos 3. Todo esto al cuadrado. Y después abro paréntesis, y2, que sería 5, menos y1, que sería 6. Y al cuadrado. Se sigue colocando esto. Entonces, primero se realiza la operación de los signos, que sería menos por menos más. Entonces sería 6 más 3 al cuadrado. Luego 5 menos 6 sería 1 al cuadrado. Se realiza esta operación, sería 6 más 3 son 9 al cuadrado y 1 al cuadrado. Teniendo esto, se realiza 9 al cuadrado, que sería, con la calculadora, 9 por 9 igual a 81. 81 más 1 por 1, 1. Todo esto da 82 y se saca la raíz cuadrada de 82. Que sería 82. Ay, perdón. 82. Raíz cuadrada sería 9.05. 9.05. La distancia de B a C es de 9.05. Teniendo estos, lo que falta es sacar la distancia de C a A. Igual se hace la misma operación. Se coloca D de C a A y se sustituyen. Menos 3, que se vea, menos 3 va a ser x2. Entonces menos 3 menos 4, que sería x1. Todo esto al cuadrado. Sigo abriendo paréntesis. Se coloca 6, que sería y2, menos 2, que sería y1. Todo esto al cuadrado. Se realizan operaciones de signos. Menos por menos sería más. 3 más 4. Paréntesis a la potencia. Abro paréntesis. 6 menos 2, 4. Todo esto a la potencia. Se realiza la operación, que sería 3 más 4 son 7 al cuadrado. 4 al cuadrado. Con la calculadora, o bien si quieres mental, se saca. Serían 49 más 4 por 4, 16. Todo esto es igual a, serían 65. Se saca raíz cuadrada de 65, que sería 8.06. Entonces tenemos entendido que la distancia de A a B es de 3.6, la distancia de B a C es de 9.05 y la distancia de C a A es de 8.06. Bien, teniendo estos tres datos, se puede sacar el perímetro. Para sacar el perímetro existe esta fórmula, que sería lado más lado más lado. Entonces, el primer lado recordemos que es 3.6. Se coloca 3.6 más 9.5, 9.05 más 8.06.
.06. Todo esto se suma y yo lo realizaré con calculadora, que sería 3.6 más 9.05 más 8.06. Da un total de 20.71. Entonces tenemos entendido que el perímetro es igual a 20.71. Después del perímetro es fácil sacar el semiperímetro. La fórmula del semiperímetro es esta. Entonces colocamos P es igual al perímetro, que sería 20.71 sobre 2. Esto da un total de 10.35 o 10.355. Dejémoslo en 2 decimales. Entonces, con esto ya sacamos perímetro y semiperímetro. Ahora lo que falta es el área. Bien, el siguiente paso para sacar el área es esta fórmula. Les voy a explicar cómo se obtuvieron estos números y por qué de esta manera. Bien, estos números son cada coordenada. Se tiene que colocar de esa manera. Puedes empezar del punto que quieras, puedes empezar de A, de B, de C. Algo importante es que siempre con el punto que empiezas es con el que terminas. Ejemplo, ¿se ve? Sí. Yo empecé con el punto A, que es 4,2. Entonces de un lado se coloca el 4 y del otro el 2. Continué con el punto B y coloqué 6,5. Después el C, que es menos 3,6. Y como mencioné que se tiene que terminar con el que se empezó, se vuelve a colocar el primero, que sería el A. Entonces se coloca 4,2. Después de de este paso, se tiene que multiplicar de esta manera. Este por este, este por este, este por este. Y después este por este, este por este y este por este. Se coloca la fórmula y comenzamos. Miren, 4 por 5, 20. Bueno, antes recuerden que siempre se coloca el más de cabecilla, siempre. Empezando por esto, ¿no? Entonces, 4 por 5, 20. Se coloca el signo y el resultado. Después, más 6 por 6, 36. El más que se coloca y después menos 3 por 2 sería menos 6. Se coloca el menos 6. Después, terminando este lado, se coloca el menos. El menos igual de cabecilla. Entonces, comenzamos. 2 por 6 se coloca el signo y el resultado. 5 por menos 3 sería, recuerden, signo y menos 15, que es el resultado. Y por último, 6 por 4. El signo y el resultado, se cierra paréntesis y se empieza a realizar la operación. Bien, comenzamos a realizar la operación simplificando. Entonces serían 20 más 36. Más por menos, menos. Entonces se sustituye el signo que corresponde. Menos 6, menos 12, menos por menos, más 15, menos 24. Se realiza la suma. Bien, ¿cómo lo vamos a realizar? Que sería 20 más 36 menos 6 menos 12 más 15 menos 24. Todo esto da un resultado de 29. Entonces el último resultado es 29. Entonces queda decir que área es igual a esto, que serían 29. Entonces es 29 sobre 2. 29 entre 2 es igual a 14.5. 14.5 unidades cuadradas. Entonces hemos terminado. Ya se sacó el perímetro, que sería esto, semiperímetro y el área. Eso sería todo por este procedimiento. No es tan difícil. Es cuestión de entenderle, de saber multiplicar, restar, dividir. Y es todo. Gracias.